Emily Rojas González, de solo 24 años, perdió la vida tras ser atropellada por un bus del transporte público ayer mientras andaba en bicicleta. Ya son lamentablemente 88 los ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito este año. ¿Qué medidas se pueden tomar para una mayor seguridad de peatones, ciclistas y conductores? ¿Qué pasa con la convivencia vial? Lo analizamos a esta hora junto a Marión Urbina, directora de Sustentabilidad de la Universidad Católica. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenos días. A ver, es lamentable este hecho y los más de 80 fallecimientos que se han dado de ciclistas en esta poca convivencia que existe, no solamente en Santiago, sino también en las ciudades del país. ¿Cuál crees tú que son los factores, Marión, que generan esto, de que finalmente, más que una convivencia, haya una competencia entre conductores, ciclistas y también peatones? Sí. A ver, creo que son varias cosas. Lo primero es que no tenemos un sistema pensado para favorecer los modos de transporte más sustentables. Hoy día estamos en un momento bastante crítico, tú lo dijiste al comienzo, ¿cierto? Tenemos 88 fallecidos, eso es bastante más que el año pasado. Y creo que estamos transitando por un camino que es no contradictorio, pero es distinto a lo que están haciendo países a los que solemos mirar como referentes. La pandemia nos abría una oportunidad tremenda para favorecer los modos de transporte sustentables. Vimos un aumento de la cantidad de ciclistas y resulta que ahora, a estas alturas, cuando ya llevamos meses, no vemos que se hayan tomado medidas como por ejemplo las que se tomaron en otros países de aumentar la cantidad de infraestructura para ciclistas, ya sea ciclovías permanentes o ciclovías de emergencia, y eso apuntando solo al tema de la pandemia actual. Pero este es un sistema que, como te decía, no favorece los modos de transporte sustentable. Hoy día tenemos una ciudad que en el espacio público favorece el modo de transporte motorizado particular, específicamente ni siquiera el transporte público, cuando debiese ser lo contrario. Estamos en un momento bastante crítico a nivel mundial, incluso en que estamos hablando de una crisis climática y en las ciudades no tomamos acción para favorecer y tomar acción que nos favorezca a ayudar a combatir el cambio climático, que debiese ser priorizar los modos de transporte sustentable como son la caminata, la bicicleta y por supuesto el transporte público como un aliado súper importante en estos temas. Entonces, por el contrario, estamos viendo calles que se dedican principalmente para los vehículos particulares, poco espacio y poca inversión para el transporte público. Y por otro lado también vemos acciones que se han implementado en el último tiempo, como por ejemplo la renovación, la actualización de la ley del tránsito, la ley de convivencia vial, que ayudó a favorecer en la normativa, a cambiar, a ordenar ciertos asuntos, pero en la práctica nadie la conoce. ¿Ya? Muy pocas personas lo conocen porque no hubo una campaña importante para educar. ¿Marión? ¿Ya? Y también... no hubo una campaña importante para educar y también no hay una fiscalización en las calles hoy día. Entonces, en la práctica, nadie respeta los 50 kilómetros por hora en las calles. Las personas que andan en vehículos no conocen la nueva ley, porque también hoy día es muy fácil sacar una licencia de conducir y no hay una permanente actualización de los contenidos. Y en el fondo, nadie te pide cada cierta cantidad de tiempo tomar una prueba para saber si conoces las leyes del tránsito o no. Entonces creo que es un sistema completo, desde de cómo diseñamos, ¿cierto?, el espacio público, favoreciendo los modos de transporte particulares, motorizados. Por otro lado, la falta de regulación, la falta de fiscalización, mejor dicho, y la falta de educación, que creo que es clave. Hoy día, desde la CONACYT, lamentablemente, vemos campañas que son bastante escuetas en contenido y que apuntan siempre a poner el foco en la prevención desde el ciclista, pero que no educan al automóvil y no ponen tampoco en la balanza el nivel de potencial daño que pueden generar. No es lo mismo comparar a un ciclista con comparar a un modo motorizado de transporte con una masa de muchos kilos, muchas toneladas, que tiene un potencial de matar a alguien tremendamente mayor que un peatón o un ciclista. Todos, por supuesto, deben respetar las normas del tránsito, sin ninguna duda, pero se pone mucho el foco en el ciclista, en la prevención, en el reflectante, y está perfecto, pero eso no evita la muerte de alguien al momento de un siniestro, al momento de un choque.
La formación de conductores, y quiero hablar más allá de los conductores, porque aquí hemos visto también, y insisto en la introducción que hacíamos de este tema, más que una convivencia, una competencia en las calles entre los conductores de vehículos, los conductores de buses también, lo que sucede con los ciclistas, sumo también a los peatones. Los peatones tienen también una convivencia bien tensionada con los ciclistas, porque los ciclistas tienen que ocupar varias veces el lugar donde están los peatones. Los peatones dicen, oye, ustedes tienen que estar en la calle, y los ciclistas dicen, pero ¿cómo voy a estar en la calle si no tengo una ciclovía y finalmente tengo que enfrentarme con el conductor? Esa competencia se vuelve bien inviable y tomando el punto que tú decías, cuando desde el Estado se está llevando a cabo distintas miradas con respecto a la sustentabilidad, al medio ambiente. Entonces voy a relevar ese punto que tú decías. Hay una contradicción. Y eso, por lo que entiendo en tus palabras, parte desde la formación de los distintos actores que actúan en una ciudad, ¿no? Los distintos actores que están presentes y tienen que convivir. Aquí no estamos viendo una convivencia bastante escasa porque finalmente hay pelea entre distintos bandos. Se están generando bandos. Es triste la situación porque todos somos ciudadanos, debiésemos compartir. El espacio público debiese ser el espacio de encuentro, de encontrarnos, de conocernos, de vivir la ciudad, ¿cierto?, en comunidad, pero por el contrario, como dices tú, se han transformado estos bandos de hoy soy ciclista y soy automovilista, cuando en realidad todos usamos todos los modos en algún momento, en mayor o menor proporción, pero todos somos peatones, ¿ya? El tema es aprender a convivir, pero también necesitamos que la normativa y que el espacio público esté diseñado para favorecer esa convivencia armónica, ¿cierto? Hoy día si le dices a un ciclista, transita en la calle, es lo que debe hacer, ¿cierto? Y si no transitar por una ciclovía, pero muchas veces se ve en la calle que hay un ciclista por la calle, está la ciclovía al lado, el ciclista prefiere la calle, pero es por un tema de diseño de la ciclovía, que no tiene un estándar adecuado por ningún lado. Entonces son muy pocas las ciclovías en Chile que cumplen un estándar adecuado. Entonces, claro, el automovilista mira la situación, no comprende, por supuesto, por qué el ciclista está por la calle, claro, cuando debería ir por la ciclovía, pero claro, no comprende la situación de la ciclovía. Y el problema es que aquí, y por otro lado, las distintas partes dicen, Marión, está ocupando mi espacio, lo que finalmente no debería ser así, debería compartirse el espacio, pero desde la normativa, desde la planificación urbana, generar distintos espacios para esta convivencia, porque obviamente estamos aduciendo a el respeto de uno a otro desde un punto de vista más bien humano, y sabemos que el ser humano muchas veces pasa desde lo individual a lo colectivo. Es bien difícil ese paso. Sí, en algunos casos es importante separar. En las avenidas que son de mayor velocidad es súper importante la separación del transporte público, ¿cierto?, con los ciclistas, con los peatones, por supuesto. Pero hay calles en las que no es necesario. En las calles de menor velocidad, de conexiones intermedias, ¿cierto?, esas debiesen ser calles en donde se convive, donde los ciclistas pueden transitar seguramente por la calle, ¿ya? Pero los automovilistas hoy día, o la ciudadanía en general, porque tampoco no me gusta ponerle estas etiquetas, todos somos todos los modos en algún momento del día, Perfecto, pero la ciudadanía en general no conoce las leyes, no conoce la actualización. Hay casos, pueden ser muy aislados también, pero en que incluso Carabineros no conoce las leyes. Entonces, creo que tenemos que poner mucha fuerza hoy día en, obviamente, la educación vial, pero también, por otro lado, en que se aplique la normativa, que se fiscalice. Han habido momentos bien marcados en que se sabe, ¿cierto?, como los carabineros están sacando muchas partes a los ciclistas. Me encantaría poder escuchar eso, pero permanentemente a los automovilistas también, ¿ya? Hoy día no estamos sacando partes por velocidad y, como te decía al principio, muy pocos automovilistas son los que respetan la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Tú puedes ir a medir a cualquier avenida y en cualquiera hay un exceso de velocidad y nadie está controlando eso. Hay un proyecto en el Congreso, CATI, ¿cierto?, un control automatizado para las infracciones del tránsito. Debiese aprobarse eso, esperamos que el Congreso lo apruebe porque va a ser una medida que va a aportar, pero no es lo único. Necesitamos que haya una mayor fiscalización de todos los modos y poniendo también, como te decía, poniendo foco a los modos que tienen un potencial de mayor daño, que son los modos motorizados de transporte. No digo que no se fiscalice a los ciclistas, por supuesto, y a los peatones que incurran en infracciones, pero se tiene que poner en
en la balanza, qué es lo que pesa más, ¿cierto? Entonces necesitamos que se aplique la ley, pero que se fiscalice, eso es súper importante. Necesitamos mucha educación y foco en la ciudadanía completa y mucho foco en los automovilistas también, para que entiendan cuáles son las leyes que rigen hoy día. Y por otro lado, avanzar en infraestructura, porque claro que se necesita mayor infraestructura. Chile es un país que viene creciendo en uso de la bicicleta tremendamente y que no se condice con la cantidad de infraestructura, entonces somos un caso bien particular en el mundo y que debiese hacernos sentir orgullosos porque ha crecido el ciclismo sin una cantidad de infraestructura que lo haya motivado. Entonces necesitamos responder también a eso. Hay compromisos de construcción de ciclovías del gobierno que no se han llevado a cabo. Entonces eso creo que es como lo mínimo que debiese avanzar. Y junto con el tema de la infraestructura también comenzar a repensar el espacio público, dar más espacio al transporte público, que es clave para los temas de sustentabilidad. Hoy día estamos saliendo o estamos en medio de esta crisis de coronavirus, pero viene una crisis de cambio climático que va a traer consecuencias para Chile. Chile es un país que sufre 7 de las 9 vulnerabilidades al cambio climático, entonces somos un país que va a ser muy afectado por este tema y tenemos que comenzar a pensar en cómo prevenir, ¿cierto? Cómo adaptarnos a toda esta situación. Y uno de los temas, por supuesto, es repensar las ciudades y cómo hacemos las ciudades más amables para que peatones, ciclistas, transporte público y luego automovilistas, transporte de carga también tengan una convivencia adecuada, pero que también se rediseñen los espacios para que sean ciudades que favorezcan un transporte sustentable. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Y cómo se ha hecho en otros países donde conviven, donde hay un espacio urbano amigable para conductores, para ciclistas, también para peatones? Es un tema que yo lo he escuchado también mucho aquí en las grandes urbes de Chile. Han habido avances, pero uno ve que desgraciadamente no son avances concretos, al callo, en la profundidad. Tú ves un punto también que es súper relevante, el potenciar el transporte público. Desde la sustentabilidad, al usar más personas en el transporte público, finalmente se deja el automóvil, por ende se contamina menos, pero también se deja más espacio para que ciclistas y también los conductores puedan convivir en este espacio, en calles que cada vez entre más autos se hacen más estrechas. Así es. Siempre cuando hablamos del ejemplo de Holanda, todos dicen, ay, pero es que son de Europa, ¿cómo Claro. vamos a llegar a eso? Esto es Otro mundo. Latinoamérica, ¿cierto? Pero la realidad es que hace medio siglo atrás, ellos vivían como estamos viviendo hoy día y tuvieron una crisis tremenda. Bueno, se conjugaron varias cosas, una crisis económica, con crisis de una cantidad de fallecidos tremendos, de niños incluso, y entonces la ciudadanía tomó acción y se conjugó con que tuvieron una autoridad que tomó acción al respecto. Yo creo que eso último es lo que hoy día necesitamos con mucha fuerza. Creo que necesitamos voluntad política para comenzar a cambiar las cosas que son necesarias de cambiar, aumentar la infraestructura, aumentar veredas, ¿cierto? Aumentar las ciclovías de alto estándar, mejorar los cruces, privilegiar los buses del Transantiago en el espacio público e incluso pensar en las tarifas para hacer más atractivo. Tenemos que hoy día pensar que el transporte público, la bicicleta, la caminata sean más atractivos y eso se puede hacer desde distintos focos, ¿cierto? Y creo que también desde nuestra autoridad necesitamos empujar estos otros temas que te decía, la educación, ¿cierto? Y también la fiscalización, que es tan importante. Tenemos una ley que es mucho mejor que lo que teníamos antes, clarifica en muchos sentidos la convivencia de los modos, pero no se fiscaliza y no se ha comunicado con fuerza a toda la comunidad, a todos los miembros que viven y que habitan en este país. Entonces creo que falta un poco de voluntad política para empujar esto también. Muchas veces no se necesita gran infraestructura para hacer estos cambios, se necesita solo voluntad, un poco de pintura incluso para demarcar las calles, destinar esfuerzos, ¿cierto?, a la fiscalización y campañas de educación que también no tienen por qué tomar tantos recursos. Entonces yo estoy convencida que es un tema de voluntad y que es algo que se puede hacer y que yo espero que se cambie prontamente. Siento que hemos perdido muchos meses de esta pandemia en donde podíamos tomar acción. Tenemos la suerte, entre comillas, de que
un poco lo que pasa en el hemisferio norte, nosotros lo vivimos con retraso acá, entonces debiésemos estar copiando también las buenas iniciativas, como estas ciclovías de emergencia, cómo aumentar la infraestructura, cómo privilegiar los modos de transporte más sustentables desde la infraestructura también, y con el empuje político, como digo. Hoy día nuestras autoridades tienen que declarar y tienen que empujar declarar que los modos de transporte más sustentables son algo que vamos a privilegiar. Y eso se tiene que traducir en, obviamente, en medidas concretas y no solo discursos. Marión, nuevamente agradecerte esta conversación clave, entonces, los cambios que se tienen que hacer y la discusión y el diálogo que se tiene que desarrollar para solucionar estos problemas. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, tú también. Gracias.